Vamos a hablar de las armas más utilizadas para la montería española. Como la mayoría de vosotros sabéis y conocéis, hay especialmente tres armas que son las más empleadas, aunque yo acoplaría dos armas más que ahora os comentaré posteriormente. Las más empleadas, como todos sabéis, suele ser el rifle semiautomático, que tiene capacidad legal de 3 cartuchos. Ahora, un poquito más adelante del vídeo, os iré contando las características y las ventajas y los pequeños inconvenientes que plantea un rifle semiautomático. Luego tenemos el rifle de cerrojo, que prácticamente la mayoría de ellos el tipo de acción Mauser, tan conocida mundialmente, aunque luego con la modernización y las nuevas tecnologías de las armas han ido cambiando los tipos de acciones. Tenemos también el clásico rifle express paralelo, que también es muy utilizado y conocido en muchísimas zonas de España, dependiendo de la orografía del terreno y del tipo de puesto que tenga cada cazador, cada montero. Pero luego incorporaría yo un arma o un par de armas menos habituales, pero que se ven en las monterías y que se utiliza, que es el típico rifle de palanca o mata indios, que hay personas que les gustan este tipo de arma y cazar, pero luego también es muy propio para la gente joven cuando empieza, incluso señoras que cada vez están afortunadamente más introducidas en el mundo de la caza. Y es un arma muy práctica, muy sencilla, pero que también tiene sus limitaciones. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos lo que es la escopeta de caza. La típica escopeta de ánima lisa, con la que tantos cazadores han comenzado, y antaño nuestros abuelos, nuestros tíos, hasta que ya cada vez se ha hecho más el uso del rifle. Pero en fin, vamos a ir detallando cada arma, simplemente acercaros un poco, que muchos de vosotros ya conocéis las características de ellos, pero bueno, vamos a intentar dar una información un poquito así superficial de cada tipo de arma. Bueno, vamos a comenzar hablando del rifle semiautomático. Los rifles semiautomáticos, como ya os he comentado anteriormente, tienen la ventaja respecto a otras armas, que además de la capacidad de 3 cartuchos, es la posibilidad de efectuar 3 disparos con cierta rapidez en un lance. Hoy en día, la mayoría de los rifles semiautomáticos vienen con terminaciones, como ya sabéis, tanto de madera, que a mí particularmente la madera creo que es lo que le da elegancia a un arma, pero bien es cierto que las culatas sintéticas, como en el caso de este arma, son muchísimo más sufridas para golpes, para caídas y para la inclemencia del tiempo. ¿Qué tenemos con los rifles semiautomáticos? Que hoy en día también vienen con elementos de puntería, con fibra óptica, con arzas de batidas que hacen de ellos un fácil encargue con rapidez una vez que esté adaptada y el arma puesta a la medida del cazador que la utiliza. Una de las ventajas que tiene también el rifle semiautomático es que podemos cargar rápidamente, puesto que como tienen cargadores extraíbles, en un momento dado pues tenemos facilidad de carga. ¿Qué os diría también del rifle semiautomático? Diría, por ponerle alguna pega, no decir que tiene esta parte negativa. La pega es que, al igual que todas las armas, necesitan mantenimiento, que yo os explicaré un poquito más adelante, que es fundamental. Un arma esté perfectamente limpia, en perfecto estado de funcionamiento, por 2 motivos: para no tener problemas de interrupciones, de encasquillamiento, y por nuestra propia integridad física. Es fundamental un arma tenerla con un buen mantenimiento. El rifle semiautomático, su sistema de recuperación, de todos prácticamente, es por sistema de gas. Los gases de la combustión del disparo generan suciedad y generan pues muchos restos por la quema de la pólvora. ¿Qué es lo que pasa? Que si este sistema no lo tenemos limpio,
el rifle nos puede dar problemas de encasquillamiento. Nos pueden dar problemas de encasquillamiento, además de por esto, porque luego un rifle semiautomático, con la complejidad de la mecánica, si tenemos también munición, que tengamos una bala que se nos haya caído y haya cogido un bollito, o bien, como he dicho, por la suciedad, tenemos problemas de interrupción y entonces podemos efectuar un primer disparo y quedarnos sin arma en el momento de efectuar el segundo. Entonces, esto es una cosa, bueno, que todo el que tiene un rifle semiautomático sabe y debe de tener eso en cuenta. Pero lo cierto es que es un arma de las más introducidas en España, la utilizan muchísimos cazadores. Si le pusiese yo otra pega, por ponerle pega, es que bueno, los disparadores, aunque hoy en día vienen con unas presiones acordes para poder disparar y que no tengan una dureza extrema, yo no soy muy partidario de los gatillos muy suaves, pero es cierto que muchos semiautomáticos vienen un poquito duros de presión de gatillo y además por el diseño del grupo de disparo y de la mecánica no los puede suavizar más. ¿Por qué? Porque a la hora de pegar el primer disparo, si el gatillo lo tenemos demasiado suave, o bien el arma no nos va a montar, o bien el arma nos puede efectuar dos disparos a la vez, que ametralle, diríamos. Es más difícil, pero suele pasar. Por lo demás, el rifle semiautomático, pues hay muchísimas marcas en el mercado y además hay otra cosa que siempre los fabricantes antiguamente pues no tenían en cuenta, cosa que no pasa hoy afortunadamente, es que se fabrican ya para zurdos, para rifles para zurdos, con la ventaja de que el sistema de carga, el sistema de expulsión viene todo en el lado izquierdo. También tenemos que hoy vienen con anillas de quiebre para darle más quiebre o menos quiebre, más ventaja o menos ventaja, para adaptarla a la constitución física del cazador que la utiliza, con lo cual son armas que se pueden adaptar perfectamente al cazador. Por lo demás, vuelvo a decir que es uno de los rifles que más se utilizan en España, junto al que os voy a comentar posteriormente. Ahora vamos a hablar del rifle de cerrojo. Es una de las armas para mí predilectas, de hecho es con lo que llevo cazando toda mi vida. Creo, en mi opinión, que quizás es algo más deportiva, entre comillas, que cualquier otro arma, puesto que tenemos que hacer la acción de cargar cada vez que efectuamos un disparo, pero lo que sí es cierto es que el rifle de cerrojo da muchísima seguridad a la hora del funcionamiento. La mecánica es muy simple, en este caso os voy a enseñar un rifle conocido mundialmente entre los cazadores por los avances tecnológicos que tienen hoy en día. Como todo lo que es industrial a nivel mundial, las armas no han sido menos. Y es el caso del rifle de cerrojo rectilíneo, que es la acción simplemente lineal, y ya antiguamente esto se usaban en fusiles militares, de ahí vienen derivados, o sea, esto no es nuevo, esto se ha aplicado a la caza y ya son muchos los fabricantes que hacen rifles rectilíneos. Pero lo cierto es que la acción más habitual, conocida mundialmente y famosa, es la acción Mauser. La acción Mauser son rifles con dos tetones de diantes en el cierre, donde dan una seguridad máxima y son acciones que soportan presiones muy altas sin tener ningún problema de extracción. Bien, es cierto que hoy en día, como ya he dicho, hay muchos tipos de acciones. Hoy en día se fabrican ya acciones en los rifles de cerrojo con 3 tetones que abren con muy pocos grados el cerrojo, con lo cual facilita la rapidez en la acción de cargar el arma y sin que la maneta suba tanto, con lo cual podremos montar también los visores con un perfil muy bajo, que facilitarán el encargue al cazador. Bueno, el rifle de cerrojo es muy simple, un mecanismo de disparo muy simple, un mecanismo de carga sencillo, con lo cual son armas muy seguras en su funcionamiento y muy precisas en los disparos. A pesar de que anteriormente os he comentado lo del rifle semiautomático, que son bastante precisos para tirar montería, el rifle de cerrojo, dependiendo de cada fabricante, pero mayoritariamente y con la munición adecuada para ese cañón, porque ahora os hablaré posteriormente del comportamiento de la munición dentro de los cañones,
El rifle de cerrojo suelen ser muy precisos. Esto es un arma muy utilizada por los monteros, muy utilizada. Y la fabrican en una variedad innumerable de calibres, muchísimo más que los rifles semiautomáticos. Y en esto de la munición también cada uno tiene sus preferencias personales, eso es un mundo, lo de la munición y los calibres. Entonces, yo diría que el rifle de cerrojo, evidentemente, como cualquier arma, necesita un mantenimiento fundamental en todos los rifles, es la recámara. Las recámaras, como sabéis, vienen pulidas en la mitad de los rifles, no traen ningún tratamiento, con lo cual están muy expuestas, sobre todo a la gente, a uno de los enemigos número uno de las armas, que es la humedad. Entonces, las recámaras, estando perfectamente limpias, jamás vamos a tener un problema en un rifle de cerrojo. Otra ventaja del rifle de cerrojo es que las presiones de los gatillos las podemos poner mucho más afinadas que en cualquier otro tipo de arma. ¿Por qué? Porque como tenemos que efectuar la acción de carga cada vez dentro de unos parámetros mínimos hasta 350 gramos de presión, no vamos a tener problemas de que un arma se nos pueda disparar. Lo que pasa es que ese tipo de presiones son más propias para el rifle de resecho. Yo particularmente en montería creo que cualquier rifle de cerrojo con unos 750-800 gramos de presión es una presión muy cómoda para el cazador y donde no vamos a tener riesgo de que el arma se nos dispare ni que pues, accidentalmente por rozar el gatillo tengamos un disparo fortuito. ¿Qué más deciros? Pues que en los rifles de cerrojo pues también se fabrican todo tipo de culatas y todo tipo de acciones, como he dicho. Aquí tenemos una culata sintética, que es muchísimo más sofría para los disparos, y para los golpes y para todo. Es fundamental que nuestro rifle de cerrojo entre una hoja de papel entre el cañón y la madera o la fibra. ¿Por qué? Porque el cañón debe de estar flotante, para que a la hora del disparo nunca tenga presión sobre el cañón y los agrupamientos y el comportamiento balístico sea siempre el mismo. Esto pondría un ejemplo. Es como si nosotros tendemos una manguera de agua y le abrimos de golpe la presión. La manguera pega un latigazo al entrarle de golpe a la presión. Un rifle hace más o menos lo mismo en vibraciones. Si nosotros lo tenemos sujeto, las balas, cada disparo que hagamos, va a pegarlo en distintos sitios. Por lo tanto, un cañón debe de estar perfectamente flotado entre el cañón y la madera o el sintético para que el comportamiento sea el correcto en el arma. Bueno, luego tenemos que el rifle de cerrojo, pues también son cada vez más los fabricantes que lo fabrican con acción de zurdo. Entonces, esto es una ventaja para evidentemente los cada vez más tiradores que hay zurdos, que prácticamente antes estaban olvidados. Bueno, yo creo que, pasando así un poco superficialmente y sin muchos tecnicismos, un poco más o menos, ya si hay alguna pregunta que alguno de vosotros necesitáis, no tenéis nada más que transmitírsela aquí a Antonio Galiano y que me las ponga en conocimiento, y él sabe que cuando vosotros queráis estoy a vuestra disposición. Bueno, pues vamos a hablar ahora del rifle express. El rifle express es un rifle que hay muchas zonas de España que lo utilizan muchísimos cazadores. Yo de hecho tengo bastantes amigos y clientes pues de Extremadura, de Castilla-La Mancha, que suelen utilizarlo. ¿Por qué? Porque esto es un arma que, entrando un poco en la historia, es un arma que fue diseñada en la época de las colonias inglesas y demás. Se utilizaba mucho para la caza peligrosa, para el tigre, para elefantes. ¿En qué consistían estas armas? Pues estas armas se fabricaban principalmente en calibres grandes, armas de 2 disparadores y sin expulsor automático, o sea, con extracción manual. ¿Para qué? Pues si nosotros ante un lance peligroso a la hora de disparar nos falla un percutor por algún motivo, tenemos rápidamente para echar mano al otro disparador. Y si tenemos que cargar rápido, tener una extracción por si falla el mecanismo de expulsión, poderlo extraer manualmente y cargar rápidamente. Ese es el tipo de arma que se fabricó a principio, como ya digo, para las colonias, en grandes calibres, con 2 disparadores y sin expulsor automático.
¿Qué ha pasado actualmente? Pues que actualmente, siendo un arma artesana, bonita, elegante, como son la mayoría de los express paralelos, la modernidad ha ido trayendo pues la fabricación de express con un solo disparador, para disparos más rápidos, con expulsores automáticos, para carga más rápida, y en distintos calibres, en calibres que los más conocidos son el 7x65R, 8x57 y el que a mí particularmente me gusta más, que es el 9,3x74, por la sencilla razón de que, como en la montería no podemos precisar los disparos como si fueran un resecho, sino que muchas veces el lance es tan rápido y tan corto que intentamos darle una muerte al animal lo más limpia posible, pero los tiros los colocamos donde podemos en un momento dado. Porque yo siempre he dicho, y es cierto, que no hay calibre pequeño, sino tiro mal colocado. O sea, cualquier calibre hoy en su sitio abates una red perfectamente. Pero como venía diciendo anteriormente, pues quizás el 9,3x74, porque tiene un poquito más de parada, es un calibre más lento, pero es un calibre que para, y es de los más utilizados en el rifle express. Ya digo que esto se utiliza más en cortaderos, en raya o en tiros a muy corta distancia. Luego el rifle de palanca, como he dicho en la presentación, pues es un rifle que es más por sentimentalismo de algunas personas, para utilizarlo señoras, para utilizarlo niños o adultos, que les gusta utilizar este tipo de armas. Es un arma muy seguro porque funcionamiento, aunque lo veamos así, es simple, como el de un rifle de cerrojo. Tiene la ventaja de capacidad de carga de 6-7 cartuchos, todo este tubo es el depósito de carga, y aunque es muy poco popular, pero ya digo que sí hay personas que utilizan el típico mataindio. Y ahora vamos a hablar de con lo que hemos tirado la mayoría de las personas de cierta edad, y sobre todo nuestros padres, nuestros abuelos, pues cuando era una montería, o un gancho, o un charangueo, como decimos por aquí en Córdoba, que echaban nuestros padres entre amigos, pues la escopeta de caza. La escopeta de caza, bien sea paralela, superpuesta o repetidora, hay muchas personas que lo siguen utilizando en la montería. ¿Por qué? Pues porque hay personas que saben a los puestos que van, porque aunque hoy en la montería moderna se colocan puestos, antiguamente se colocaban pasos, que era donde pasaban las reses, y entonces la escopeta cumplía una función fantástica a esas distancias. Es cierto que hoy, como vuelvo a decir, en la modernización de las armas, hoy se fabrican escopetas ya con cañón de bala, con cañones estriados, y hay una cartuchería que a más de uno le sorprendería el comportamiento y la rasante de la balística en estos cañones estriados. Os lo puedo decir por experiencia, porque he visto cosas con unos agrupamientos sorprendentes e inimaginables años atrás de lo que pueda ser una bala del calibre 12 en un arma. Por lo tanto, la escopeta se sigue utilizando, hay personas que se llevan su escopeta, que tienen mucha seguridad con ella, y ya digo, y que para las distancias cortas sigue siendo un arma excelente. Por lo tanto, aquí tenemos la variedad de abanicos, donde todas las opiniones son respetables y donde cada uno elige el arma que cree para sus necesidades, para su orografía, para la zona donde caza, cuál es la más apropiada. Y por supuesto en los calibres, pues lo mismo, cada uno elige el calibre que realmente le gusta. Por lo tanto, hay mucho donde hablar con el tema de las armas de caza mayor, y la prueba es la cantidad de foros, la cantidad de opiniones que tiene cada uno. Y bueno, espero que esto simplemente haya servido para que os sirva un poquito de introducción en el tema de los tipos de armas para la montería española. Bueno, ahora estas armas cada vez se utilizan muchísimo más el uso del visor, aunque todavía hay personas y hay románticos que quieren seguir cazando con los elementos de puntería, y que lo entiendo perfectamente, y también personas que, a pesar del avance tecnológico que hay en la óptica, pues no se adaptan a tirar con visor. Entonces, los visores que siempre o antiguamente más se han ido utilizando han sido visores con muy poco aumento en la montería, muy poco aumento, porque el hecho de tener muy poco aumento nos permitía tirar a distancias muy cortas. Tenía los visores bastante campo y con muy poquito aumento se tiraba. Pero es que esto ha cambiado hoy radicalmente. Es que hoy tenemos visores
los clásicos utilizados de 1,5 a 6, que han mejorado por supuesto el campo de visión, el zoom, han mejorado en cuanto a óptica muchísimo. Pero quizás uno de los visores más polivalentes y con las características más idóneas tanto para montería e incluso para resachar son los visores de 2,5 a 10 por 50. Evidentemente esto es como todo, depende de la marca, del fabricante. Un visor de cierta calidad se nota respecto a uno en condiciones adversas, en condiciones malas de luz. En un día soleado, pues prácticamente casi todos los visores, digamos, se ven bien. Pero como la montería normalmente se practica de día, pues con un visor que tenga una lente más o menos luminosa, pues le vais perfectamente. Como ya digo, los 2,5 a 10 pues son visores los más utilizados. Pero es que además la óptica ya de unos años para acá ha incorporado otro elemento que va a ayudar muchísimo al cazador, que es la retícula iluminada. La retícula iluminada, sabéis que es un dispositivo que lleva con una pilita aquí, donde le damos las intensidades que queremos. Si tenemos un día luminoso, pues le subimos más intensidad a la luz para verlo mejor, y si tenemos un día más oscuro, le bajamos la intensidad. Es una referencia enorme a la hora de disparar. Está claro que a las reses, a los animales hay que apuntarlos, si queremos darle, no por el hecho de que estén en el visor metido, pero las circunstancias en las que ayuda el punto rojo, os digo de verdad que al que no lo haya probado, les recomiendo que lo haga, porque es otro mundo a la hora de interpretar la mente, la hora del disparo. El visor de 2,5 a 10, pues bueno, las características es que en las características de cada visor vienen en 2,5 qué campo abarca a una distancia determinada, y los 10 aumentos lo que abarca a otra distancia determinada. Ya digo que son los visores más utilizados. Es verdad que los visores y las lentes hoy, cuanto más grandes sean las lentes, el diámetro y demás, más nos va a pesar el visor. Pero sí es cierto que con lo voluminoso que parecen algunos visores, el empleo de nuevos materiales, de aleaciones ligeras y demás, hacen de visores con unos pesos bastante aceptables respecto a los primeros visores de calidad que eran enormes y que, aunque utilizaban aleaciones, eran muy pesados, como vosotros sabéis. Entonces, mi recomendación, pues no, cada uno, hay quien en un semiautomático va a utilizar un visor que parte de 1 o de 1,5 aumento, y hay personas que quieren aumento. Pero lo que sí es cierto que la óptica ayuda mucho a la caza y que ha avanzado, pues como en todo, muchísimo. Bien, luego os puedo decir también que es fundamental la montura que tengamos en nuestro rifle. Nosotros, si tenemos el mejor rifle o de la marca más prestigiosa y utilizamos la mejor munición para ese rifle y tenemos el visor mejor en ese rifle, de nada nos va a servir la precisión que pueden tener todos estos productos si no tenemos una montura que le dé consistencia, rigidez y fiabilidad a todo el conjunto, al visor rifle. Entonces, monturas, pues hay muchos tipos. Tenemos las monturas giratorias desmontables, que podemos llevar el rifle por un lado y guardado nuestro visor en otro para protegerlo de golpes y demás, y que con un ajuste correcto y un montaje correcto no tendremos problemas de pérdida de precisión a la hora de quitar y poner nuestro visor. No tendremos pérdida, porque hoy también es cierto que hay muchos tipos de monturas desmontables, pero las marcas reconocidas que vosotros conocéis, muchos de vosotros, sabemos que no son baratas, pero es que a la larga, si vamos a estar quitando y poniendo con lo que cuesta hoy en día cazar, en cualquier modalidad de caza, pienso que esto es una cosa que cada uno debe de tenerlo muy en cuenta. Unas buenas monturas. Me dan igual desmontables de este tipo. Este otro tipo, que también es un sistema muy fiable, que también es desmontable. Tenemos este tipo de desmontables que son un poquito más entretenidas de quitar y de poner, pero que también bien ajustadas y bien montadas no tienen mayor problema. Lo que pasa es que tardamos un poquito más en quitar y poner el visor. Y luego tenemos la montura fija, que no la podemos desmontar salvo con una llave especial, en este caso con esta,
para quitarla, pero la finalidad de la montura fija es dejarla siempre el rifle y el conjunto rifle, visor y montura que sean una sola pieza, que sean rígidas y que no se desmonten, ¿vale? Esto ya queda un poco a las necesidades de cada cazador. Y bueno, deciros también que la munición es muy importante en nuestro rifle. No basta con decir tiro la más barata, tiro las más caras. Yo nunca he entrado en que una munición más económica sea peor que una munición de marca de prestigio. ¿Por qué? Porque lo que sí es verdad es que las marcas de prestigio, las marcas punteras que conocéis, sobre todo la cartuchería europea, los controles de carga que tienen estos fabricantes y los controles de calidad son muy exhaustivos. ¿Qué pasa? Que eso a la hora del rendimiento con la munición en nuestro cañón, cuando tienes calidad, se nota. Pero sí es cierto que depende del proyectil, del twist, que es el estriado que tiene el interior de nuestro cañón, del diámetro del cañón, de la longitud del cañón. Unos rifles tragan, diríamos, una munición mejor que otra, dependiendo del tipo, como ya he dicho, de proyectil de punta y demás. Por lo tanto, mi recomendación es no mirar si la bala es cara o es barata, porque yo creo que debéis de tener en cuenta de que lo más económico hoy en día en la caza es la munición, porque nosotros desde que salimos a cazar estamos gastando dinero. En la cafetería desayunando, en la gasolinera echando de comer, si nos vamos a dormir en el hotel o en la casa rural, cenar. O sea, yo pienso que la munición es lo que menos cuesta y no debemos de mirar lo que cuesta la munición, aunque sea más cara, si esa es la que se comporta en nuestro rifle perfectamente, si tiene agrupamientos precisos y además de que tenga un comportamiento de precisión bueno, es que el proyectil a la hora de tirarlo haga su función en el animal y que os guste cómo abate las reses. Entonces tenemos munición muy económica que va perfectamente y se comporta perfectamente en muchos rifles y nos gusta personalmente cómo abate las reses, pero lo que no podemos mirar, es una opinión que tengo siempre, es el precio de la munición en ese aspecto. Elegir, si tenéis un rifle, el que sea, pero si además tenéis un buen rifle, un buen visor, una buena montura, no miráis, escatiméis en mirar el precio de la munición, porque los proyectiles y la munición y las cargas van más adecuadas para un tipo de cañón que para otro. Por lo tanto, ahí os dejo yo a vosotros vuestras opiniones y en vuestros foros que cada uno opina, porque a mí me puede decir una persona, es que a mí me va esta bala, es fantástica, va maravilloso. Sí, en tu rifle. En otro rifle a lo mejor no va igual, a lo mejor no se comporta igual, posiblemente no se comporta igual, por lo tanto eso debéis de tenerlo en cuenta. Bueno, la munición de montería, gran dilema. Este calibre es mejor, este es peor, este pincha, este es muy fuerte. Hay un debate enorme, por supuesto todo respetable, pero bueno, así por lo alto, es verdad que hay comunidades donde tienen más preferencias por unos calibres o por otros, porque todo se adapta un poco también a la orografía del terreno de cada comunidad o de cada finca o de cada zona. Aquí en Andalucía pues hay dos calibres que son muy utilizados y muy conocidos por la mayoría de los cazadores, que es el polivalente 30-06 y el 300 Winchester Magnum. Independientemente de esos dos calibres, hay muchísima gente que utilizan el 7 mm Remington Magnum, el 338 Winchester, son un poco los más habituales, también incluso junto al 8x68S. Todo depende muchas veces de los calibres, lo digo también un poco del cazador, porque una persona que su constitución y su estatura sean 1,60, pues yo francamente no le recomiendo que tire con un calibre desagradable para su hombro. Sin embargo, una persona con una constitución física de una estatura media o alto, con complexión fuerte, pues puede tirar y disparar con cualquier calibre. ¿Cuál es el ideal? Pues yo no voy a decir cuál es el ideal. Yo sé lo que a mí me va bien, lo que llevo utilizando muchos años y me funciona, y lo que me funciona pues yo no lo cambio. El 30-06 tiene la ventaja de que es un calibre muy polivalente para utilizar para muchas modalidades de caza.
Nos va a servir para el aguardo, nos va a servir para el rececho y nos va a servir para montear. ¿Por qué? Pues porque tenemos munición de muy pocos grains hasta munición de 220 grains, pasando por 150, 165, 170, 180 grains, 200 grains, 220 grains, o sea, hay un abanico enorme. También son muchísimos los fabricantes que lo hacen, de todos los países, tanto cartuchería americana como cartuchería europea. Es un calibre universal que, como sabéis, viene que es un calibre de guerra que estuvo prohibido muchos años en España hasta que se legalizó para la caza. Es un calibre que francamente está muy valorado y tiene mucho prestigio entre los cazadores españoles. Yo diría que quizás a nivel nacional es uno de los calibres que más se emplean, que más utilizan los cazadores. Pero ya digo que en esto de los calibres es que va en función de cada uno como le vaya mejor. El 300 Winchester Magnum es otro calibre muy utilizado especialmente para la montería española. Es muy utilizado junto al 7 mm, al 338 y el 8x68. El 300 respecto al 338 y al 8x68 es que también tenemos muchísimas variedades fabricantes y de punta y de peso. Los otros cada año van evolucionando y los fabricantes van sacando en el 338 más tipos de punta, pesos, y en el 8x68 también. Pero ya digo que aquí son los más utilizados en Andalucía el 3006 y el 300. Eso tanto en rifles semiautomáticos como en rifles de cerrojo. En el rifle express ya os he dicho también, pues bueno, que la munición que más habitual hay para tirar en montería suelen ser el 9,3x74 y el 8x57. Hay quien el 9,3x74 les resulta un poco desagradable, aunque yo creo que es un rifle suave, un calibre suave, perdón, depende del arma que lo tire, porque en un express paralelo, un 9,3x74, lo tiras en un superpuesto, y el superpuesto, simplemente por puro diseño y por pura física, suelen ser armas más suaves, más dóciles que los paralelos. Pero bueno, esos son los dos calibres más utilizados. Por lo tanto, en el tema de munición, ¿qué punta? ¿Punta de plástico? Es que si da la punta de plástico en una ramita varía. Bueno, la punta de plástico, la finalidad que tiene, además de para obtener un coeficiente balístico bueno, es que cuando se haga el impacto, pues que nos encontremos con lo que es el proyectil, y según el proyectil, si es sólido, si es de doble núcleo, dependiendo del proyectil que sea, pues se deformará de una manera u otra. Pero si a nosotros nos da en una rama gorda o en un árbol una punta de plástico o una punta de plomo, se nos va, dependiendo de la dureza del proyectil, se nos va a deformar más o menos. Todo depende de la dureza del proyectil. Una cosa que hay que tener presente a la hora de tirar y utilizar munición, volviendo a la precaución y al peligro de los accidentes de caza, es que tenemos que tener en cuenta cuando tiramos en zonas de mucha arboleda o un pedregal. Los rebotes, y sobre todo si la munición es un poco más dura, los rebotes cogen ángulos inverosímiles, pero increíbles. Más de uno no se puede imaginar el ángulo que puede coger la munición. Y muchas veces no somos conscientes cuando estamos en un puesto de testero o con mucha arbolea y como sabemos en la montería hay mucha gente trabajando dentro del campo, de que no podemos cegarnos a la hora de tirar un cochino ni en un pedregal aunque tengamos una reala o perro o un guía a una distancia determinada. Creemos que no puede, hay que ser muy precavidos. ¿Por qué? Porque los tipos de proyectiles, como se fabrican de todo tipo, unos suelen ser más duros y esos duros rebotan muchísimo. Por lo tanto, en eso hay que tener mucha precaución hacia dónde tiramos, porque aunque creemos que una munición no va a rebotar y no va a llegar allí, llega, y ya todos conocemos accidentes desgraciados por ese motivo. Por lo tanto, a la hora de elegir un proyectil, pues bueno, queda el que vosotros decidáis para la modalidad de caza. Es verdad que hay proyectiles que se comportan mejor con los cochinos que con los venados. Hay proyectiles que se comportan perfectamente bien con los dos. Pero lo cierto, que vuelvo a decir lo mismo, que no hay calibre pequeño, que hay tiro mal ajustado. Entonces, dándole con un simple 243, aunque no es el calibre propio para montería,
le pegamos en un sitio vital a un animal y evidentemente lo vamos a abatir. Y aunque tiremos con un 375, que hay quien montea con ese calibre y a un calibre africano, y le demos en un jamón a un animal, ese animal no lo vamos a abatir ni le vamos a dar una muerte limpia con un tiro en un jamón. Por lo tanto, yo creo que dentro de los calibres que más nos gusten y que más nos agraden, lo importante es colocar los disparos en su sitio y a partir de ahí todos los calibres son buenos. Bueno, yo creo que esto ha sido un poco un paso así ligero y superficial un poco por el tema de las armas. Con esto ni yo pretendo sentar cátedra ni generar ningún tipo de polémica, simplemente es una opinión donde luego ya cada uno elige el arma más apropiada para la montería, como he dicho anteriormente. Y bueno, desearos a todos que tengáis una buena temporada. Siempre es muy importantísimo la seguridad. Ningún animal, por bueno que sea, por muy buen trofeo que sea, vale la pena ante un accidente de caza. Por lo tanto, siempre os digo que precaución, que por desgracia en las redes sociales vemos colgar cosas que no son agradables para ninguno de nosotros. También tenemos que ser muy prudentes a la hora de subir fotos, de subir vídeos, porque cuando se sube algo no sabemos a qué manos van a parar ni con qué finalidad la van a utilizar algunos sectores que ya vosotros conocéis. Y yo pienso que debemos de ser muy conscientes. La caza y el futuro de la caza está también en parte en nuestras manos, en nuestra responsabilidad, en evitar accidentes, en saber lo que decimos y lo que hablamos. Por lo tanto, simplemente, sobre todo, pediros mucha precaución, mucha seguridad, mucho respeto con la naturaleza, con el medio ambiente y lo dicho, desearos mucha suerte en la próxima temporada, mucha salud a todos y nos vemos.